Antes de que Francia fuera un nombre escrito en mapas, antes de reyes, banderas y revoluciones, fue paisaje. Fue luz deslizándose sobre colinas verdes. Fue niebla abrazando ríos lentos. Fue el rumor del viento cruzando campos interminables. Imagina el amanecer en la campiña. El sol se levanta con calma, tiñendo de oro los viñedos, despertando aldeas de piedra donde el tiempo parece respirar más despacio. El Sena serpentea como una arteria viva, reflejando cielos rosados, mientras en el horizonte se alzan bosques antiguos que alguna vez fueron refugio, frontera y misterio. Aquí, en esta belleza silenciosa, comienza una historia que no se apresura, pero que nunca se detiene. Porque estas tierras no siempre conocieron la paz. Mucho antes de los castillos y las catedrales, los pueblos celtas caminaron estos caminos, dejaron huellas en la tierra y en la memoria. Luego llegaron los romanos, trazando calzadas, levantando ciudades, imponiendo un orden que parecía eterno. Cada colina fue testigo de conquistas, cada río aprendió nuevos nombres y bajo el mismo cielo se mezclaron lenguas, creencias y ambiciones. Francia empezó a formarse no como una nación, sino como un cruce de destinos. El del agricultor que sembraba sin saber quién gobernaría mañana, el del soldado que marchaba creyendo que su causa cambiaría el mundo. Con el paso de los siglos, el paisaje se cubrió de torres y murallas. Castillos surgieron como respuestas de piedra al miedo y al poder, dominando valles y pasos estratégicos. En las aldeas, las campanas marcaban el ritmo de la vida. En las cortes, las intrigas tejían futuros inciertos. Reyes fueron coronados con promesas de gloria y otros cayeron entre traiciones y guerras interminables. Sin embargo, mientras los tronos cambiaban de manos, la tierra seguía allí, observando. Los campos florecían cada primavera, los ríos seguían su curso, como si recordaran a los hombres que su paso es breve frente a la permanencia del mundo. Y entonces, cuando parecía que todo estaba escrito, Francia volvió a reinventarse. Las ciudades crecieron, las ideas comenzaron a arder con más fuerza que las espadas, y en calles estrechas y salones iluminados nacieron palabras capaces de sacudir imperios. Libertad, igualdad, fraternidad, conceptos que no surgieron del vacío, sino de siglos de dolor, esperanza y resistencia acumulados en estas mismas tierras. El paisaje, una vez más, fue testigo. Plazas llenas de voces, ríos que reflejaron tanto celebraciones como tragedias, cielos que vieron caer viejos símbolos para dar paso a otros nuevos. Pero esta historia apenas ha abierto la puerta. Francia no es solo lo que ocurrió, sino lo que sigue ocurriendo bajo el mismo sol que ilumina sus montañas, sus costas y sus campos. Cada piedra, cada camino y cada río guarda un secreto más, una escena que todavía no hemos contado y aún queda mucho por descubrir antes de llegar al final. Con el paso del tiempo, el paisaje francés empezó a hablar otro idioma, el de la piedra tallada con ambición. A lo largo del Loira, los castillos no solo vigilaban ríos y caminos, también competían entre sí como símbolos de poder y vanidad. Cada torre apuntando al cielo era una promesa de dominio, cada muralla una declaración de miedo. En las ciudades medievales, las calles estrechas olían a hierro, a pan recién hecho y a incertidumbre. Mercaderes, artesanos y peregrinos compartían rumores de guerras lejanas y milagros cercanos, mientras las catedrales góticas se elevaban lentamente, como si quisieran enseñar a los hombres a mirar hacia arriba cuando la tierra se volvía demasiado dura. Francia se convirtió en escenario de conflictos que no solo enfrentaban ejércitos, sino visiones del mundo. Las guerras no siempre se libraban con espadas. A veces se peleaban con coronas, matrimonios y juramentos rotos. Campos fértiles quedaron marcados por batallas. Aldeas enteras aprendieron a reconstruirse una y otra vez. Y el pueblo, siempre el pueblo, siguió sembrando, criando hijos y rezando bajo cielos que parecían indiferentes. Sin embargo, esa resistencia silenciosa fue moldeando el carácter de la nación mucho más que cualquier victoria militar. Luego llegaron los siglos en los que la palabra comenzó a pesar tanto como el acero.
En salones iluminados por velas, filósofos y pensadores discutían el sentido de la vida, del poder y de la justicia, mientras en las calles la desigualdad se volvía imposible de ignorar. El contraste era brutal, palacios cubiertos de oro frente a barrios donde el hambre enseñaba lecciones más duras que cualquier libro. Francia se tensó como una cuerda a punto de romperse y el paisaje urbano, plazas, puentes, avenidas, se transformó en escenario de una sacudida que cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando la revolución estalló, no fue solo un evento político, fue un terremoto emocional. Las multitudes llenaron las calles con esperanza y furia mezcladas, y los viejos símbolos del poder cayeron uno a uno. Pero incluso en medio del caos, Francia siguió siendo paisaje. El Sena reflejando antorchas, los campos observando desde la distancia, las montañas permaneciendo inmóviles mientras el mundo humano se reinventaba a sus pies. De las cenizas surgieron nuevas ideas, nuevas contradicciones y nuevas promesas que todavía hoy resuenan. Y aún así, esta historia no avanza en línea recta. Francia aprendió que cada avance trae consigo una sombra, que cada época deja cicatrices invisibles. Guerras mundiales, ocupaciones, reconstrucciones y renacimientos volvieron a probar su espíritu. Las ciudades se modernizaron, los trenes unieron regiones y la cultura, arte, música, pensamiento, siguió fluyendo como un río que nunca se seca. Bajo la aparente calma de los cafés y los bulevares, late una memoria profunda, hecha de todo lo que fue vivido y sobrevivido. Pero todavía no hemos llegado al corazón más íntimo de esta historia. Aún faltan las voces anónimas, los momentos decisivos que ocurrieron lejos de los grandes libros, y los silencios que dicen más que las fechas. Francia guarda todavía capítulos que esperan ser contados, y no es ahora cuando este viaje debe terminar. Con el tiempo, Francia comenzó a narrarse a sí misma de otra manera, no solo a través de guerras y revoluciones, sino en los gestos cotidianos que daban sentido a la vida. En los bulevares de París, el sonido de los pasos se mezclaba con conversaciones interminables en cafés pequeños, donde una taza de café podía convertirse en el centro de debates que duraban horas. Allí, entre humo y palabras, nacieron movimientos artísticos, ideas políticas y sueños que viajarían mucho más lejos que quienes los imaginaron. Mientras tanto, lejos de la capital, los pueblos de piedra seguían anclados a ritmos antiguos. Campanas al amanecer, mercados al mediodía, silencios largos al caer la noche, como si el tiempo se negara a correr con la misma prisa. Francia aprendió a vivir con sus contradicciones. Fue refinamiento y rudeza, elegancia y rebeldía, razón y pasión. En regiones como Alsacia, las casas parecían sacadas de un cuento, con fachadas que contaban historias de fronteras cambiantes y culturas mezcladas. Cada región aportó una voz distinta a una identidad que nunca fue uniforme. En el sur, el sol bañaba la costa azul con una luz que invitaba a la contemplación, y el mar se convertía en un espejo donde artistas y viajeros buscaban inspiración. El paisaje no solo decoraba la historia, la empujaba, la condicionaba, la inspiraba. El siglo XX dejó marcas profundas. Las cicatrices de las guerras se grabaron en ciudades reconstruidas, en monumentos silenciosos y en familias que aprendieron a recordar sin dejar de avanzar. Francia volvió a levantarse, no como un regreso al pasado, sino como una transformación constante. La modernidad llegó con fábricas, carreteras y nuevas promesas, pero también con preguntas incómodas sobre identidad, memoria y futuro. El país se convirtió en un punto de encuentro, un cruce de caminos donde culturas distintas encontraron un espacio para convivir, no sin tensiones, no sin desafíos. Y sin embargo, a pesar de todo lo vivido, Francia conservó algo esencial: la capacidad de convertir su historia en relato, su memoria en cultura. Museos, libros, películas y canciones se transformaron en puentes entre generaciones. Cada obra, cada monumento, cada paisaje seguía contando la misma historia desde ángulos distintos, recordando que el pasado no está muerto, solo espera ser escuchado de nuevo.
Caminar por sus calles es caminar sobre capas de tiempo superpuestas, donde cada paso pisa siglos de decisiones humanas. Pero aún hay algo más profundo latiendo bajo esta superficie conocida. Más allá de los nombres famosos y los eventos que llenan enciclopedias, existe una Francia íntima, hecha de miradas, de silencios heredados y de preguntas sin respuesta. Es allí donde esta historia empieza a volverse verdaderamente fascinante. Y todavía no es momento de cerrar ese capítulo. En esa Francia íntima, la que no siempre aparece en los libros ni en las postales, la historia se guarda en los detalles pequeños. Está en las carreteras secundarias que atraviesan campos abiertos, donde una sola casa de piedra puede contar más que un palacio entero. Está en los mercados locales, donde las manos arrugadas pesan frutas y verduras, como lo han hecho durante generaciones, repitiendo gestos que vienen de muy atrás. Cada conversación breve, cada saludo cotidiano es una herencia silenciosa de siglos de convivencia, de supervivencia y de adaptación. Aquí, el paisaje no grita su pasado, lo susurra. Los ríos siguen siendo testigos privilegiados. El Sena, de noche, refleja luces modernas, pero bajo esa superficie fluye la memoria de barcazas antiguas, de comerciantes, de artistas, de despedidas y regresos. Otros ríos menos famosos recorren pueblos casi olvidados, conectando historias que nunca llegaron a la capital, pero que sostuvieron al país desde sus cimientos. Francia no se construyó solo desde arriba, desde el poder, sino desde abajo, desde la paciencia de quienes vivieron, sin saber que algún día serían parte de una gran narrativa nacional. Incluso la muerte forma parte de ese relato profundo. Los cementerios antiguos, con lápidas gastadas por el tiempo, no son solo lugares de descanso, son archivos de piedra. Nombres repetidos, fechas cercanas, silencios largos entre una tumba y otra. Allí se puede leer la historia de epidemias, guerras locales, migraciones y también de amores sencillos y vidas largas. Francia aprendió a convivir con su pasado sin ocultarlo, aceptando que la memoria, aunque a veces duela, es lo que da sentido al presente. Con el paso de las décadas, el país siguió cambiando, pero nunca rompió del todo con lo que fue. Las ciudades crecieron hacia arriba y hacia afuera, pero en su interior conservaron rincones donde el tiempo parece detenido. Una librería antigua, una plaza pequeña, una iglesia de barrio, espacios donde el ruido del mundo moderno se atenúa y permite escuchar algo más antiguo, más humano. Francia se convirtió así en un diálogo constante entre lo nuevo y lo viejo, una conversación que nunca termina de resolverse. Y es justamente en esa tensión donde la historia se vuelve más intensa, porque cada generación francesa hereda no solo un territorio, sino una pregunta: ¿qué hacer con todo lo que hemos sido? La respuesta nunca es simple, y quizás por eso esta historia sigue abierta, esperando el momento exacto para revelar lo que aún permanece oculto bajo la superficie. Francia, al final de este recorrido, no se presenta como un país cerrado en fechas o batallas, sino como una experiencia que sigue respirando. Cuando cae la noche sobre sus campos y las estrellas se reflejan en ríos silenciosos, el territorio parece recordar todo lo que ha visto. Imperios que creyeron ser eternos, pueblos que resistieron sin nombre, ideas que nacieron pequeñas y terminaron cambiando al mundo. Al amanecer, París despierta con una calma engañosa, como si cada nuevo día fuera una oportunidad para reconciliar pasado y futuro, mientras la niebla cubre los campos rurales y devuelve al paisaje ese aire antiguo donde todo comenzó. Francia entendió a lo largo de los siglos que su verdadera fuerza no estuvo solo en el poder ni en la riqueza, sino en su capacidad de contar historias. Historias que cruzan fronteras, que conectan culturas, que enseñan que ningún país se construye de un solo golpe ni por una sola voz. Desde el campesino anónimo hasta el pensador que desafió su época, todos dejaron algo grabado en la tierra, en las ciudades y en la memoria colectiva. Por eso, recorrer Francia es recorrer también una parte de la historia humana, con sus luces, sus sombras y sus eternas preguntas. Y esta historia no termina aquí.
porque el mundo está lleno de territorios que, como Francia, guardan relatos profundos esperando ser contados de una forma distinta, sin límites ni fronteras. Si te apasiona viajar a través del tiempo, entender cómo los paisajes moldean a los pueblos y descubrir la historia como nunca antes te la contaron, suscríbete al canal Historias sin Frontera. Aquí cada país es una puerta abierta, cada relato un viaje y cada video una invitación a mirar el pasado con nuevos ojos. Acompáñanos y sigamos cruzando fronteras juntos.